Buenas noches. Hoy volvemos a la meteorología y eso me hace acordar muchísimo a mis dos abuelitas que todavía viven en Montevideo. Las dos realmente son meteorólogas, pero aquellas de la vieja escuela, porque siempre me decían, ay, ¿cómo va a llover mañana? Y yo les decía, pero ¿cómo saben ustedes? Ya porque me duelen los callos, dice que es una cosa impresionante. Y no fallaban nunca cuando nos querían hablar del buen o el mal tiempo, según lo que ustedes entiendan por buen o mal tiempo, porque Juan David Pérez Correas, que está hoy nuevamente con nosotros, ya alguna vez nos explicó por qué decimos mal tiempo cuando llueve. O sea, hoy nos trae una cantidad de conocimientos nuevos sobre meteorología. Nunca nos cansaremos de escucharlo y siempre les digo que cuánto y cuánto acertó nuestro buen amigo el psicólogo Juan del Amor Moya cuando nos dijo, hay un muchacho muy joven que se dedica a la meteorología aquí en Sejín, ¿por qué no lo llamás y haces una nota con él? No hicimos una nota, hicimos un montón de notas, vamos a hacer otra ahora y esperamos seguir haciendo en el futuro nuevas entrevistas con él. Buenas noches. Muy buenas noches, Milton, un placer estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a empezar preguntándote, estamos al final del invierno, ha nevado mucho en toda España y se habla mucho también de la cota de nieve. ¿Qué es la cota de nieve? Sí, efectivamente, se habla mucho de la cota de nieve, pero en algunas ocasiones ese término no termina de estar del todo claro. Realmente la cota de nieve es el punto, o mejor dicho, la altitud, hablamos a lo mejor de 500, 600 metros, 700 metros, en la cual justo la lluvia, es decir, la precipitación en forma líquida, deja de ser líquida y se transforma en sólida. Pero hay, digamos, una especie de transición. Es decir, que también se tiende a pensar a que la cota de nieve es cuando la temperatura alcanza los 0 grados, pero no es así, porque la nieve, es decir, cuando está nevando, lo puede hacer con temperatura incluso un poquito superior a los 0 grados. Es más, ha habido ocasiones, en pocas ocasiones, pero ha habido ocasiones en las cuales incluso ha podido nevar con temperatura, vamos a decirlo así, bastante superior a los 0 grados. ¿Por qué pasa eso? En condiciones generales, normalmente cuando se produce una nevada o cuando está precipitando en forma de lluvia y luego se transforma en nieve porque la temperatura va bajando, tenemos un ambiente muy húmedo. En ese caso, normalmente comenzamos a notar aguanieve, y aguanieve no significa que las gotas contengan hielo, sino que las gotas de lluvia se empiezan a combinar con los copos. Aguanieve es combinación de lluvia y copos. Eso normalmente, Milton, se suele dar en torno a unos entre 2,5 grados y 2 grados positivos. Estamos hablando en positivo. Normalmente cuando ya bajamos de los 2 grados, ya ahí prácticamente todo lo que cae es nieve. Y cuando llegamos al grado y medio, 1,5 grados, ahí es cuando normalmente, o en condiciones ya digo más habituales, ya toda la lluvia se convierte en nieve. Es decir, que realmente una nevada puede comenzar a caer a partir de 1,5 grados y de ahí hacia abajo. Cuando más baje la temperatura, nos acerquemos a los 0 grados, más consistencia tendrá la nevada. Por tanto, siempre la cota de nieve es ese punto, esa altitud en la cual se alcanzan aproximadamente los 1,5 grados, que es más o menos el nivel en el que, ya digo, la lluvia se transforma totalmente en nieve. Incluso hay ocasiones, y ya aprovechando para hablar un poquito más de la nieve, que cuando bajamos ya de los 0 grados, medio grado bajo cero, 1 grado bajo cero o 2 grados bajo cero, normalmente ya los copos de nieve ya no suelen ser tan gruesos o tan grandes, sino que ya comienzan como a disminuir su tamaño, porque normalmente un aire cada vez más frío lo que hace es que contenga un poquito menos de humedad y por tanto
esos copos de nieve sean menos consistentes. Pero la cota de nieve es eso, es el punto, la altitud, que siempre hablamos, cuando hablamos de cota de nieve decimos cota de nieve 800 metros, 900, 1000 metros. Es el punto en el que se calcula que va a estar esa temperatura de 1,5 grados. Hay otras ocasiones en las que, por ejemplo, aquí en Cejín, en el Observatorio Meteorológico, hemos anotado precipitación en forma de nieve sin haber bajado a lo mejor de los 3 o 4 grados. Eso en algunas ocasiones se produce cuando tenemos aire muy seco en superficie y aire muy frío en altura. Cuando se dan las típicas ventiscas que se conocen aquí, esos chubascos que vienen con viento del noroeste, que incluso afectan sobre todo a zonas de montaña y luego se trasladan a las principales poblaciones. Ha habido ocasiones contadas, eso sí, donde se ha registrado nieve aquí en el Observatorio Meteorológico de Cejín con temperaturas de 3 a 4 grados, pero normalmente esa precipitación suele durar muy poquito. Por tanto, en resumen, la cota de nieve es ese punto en altitud, 500, 600, 400 metros, en la cual se calcula que puede haber una temperatura de 1,5 grados. En algunas ocasiones, como esa temperatura no es constante a lo largo del día, pues decimos, por la mañana, cuando estamos aquí en Televisión Cejín, por ejemplo, dando el tiempo, haciendo la predicción meteorológica, por la mañana cota de nieve a 1000 metros, luego bajando a lo largo del día a 500 metros. Eso es porque preveemos que a primera hora de la mañana ese 1,5 grados de temperatura va a estar a 1000 metros y esa temperatura va a ir bajando porque entra una masa de aire frío, por ejemplo, hasta los 500 metros. Por tanto, siempre que oigamos cota de nieve es porque se intenta calcular la temperatura en torno a 1,5 grados, que es el momento en el que la lluvia se transforma totalmente en nieve. Eso es la cota de nieve. Juan David, desde hace mucho tiempo tengo una duda, porque tengo 2 amigos gallegos que viajaron en pleno invierno a Nueva York, y cuando llegaron al aeropuerto de La Guardia en Nueva York, uno de los dos, mirando hacia afuera, vio que decía temperatura actual 0 grados. Y él le dice al otro, dice, Pepe, dice, mira qué suerte hemos tenido. Dice, no hace ni frío ni calor. Ni calor. ¿Tenía razón? Bueno, en general, con 0 grados normalmente suele hacer frío, ¿no? Suele ser una temperatura fría. Incluso hay muchas ocasiones que aquí en Cejín, en la comarca del noroeste, en nuestro entorno, se suele decir, por ejemplo, en el invierno, cuando empieza a nublarse, dice, hay una cierta sensación de templanza, eso es porque va a nevar. Yo la verdad es que nunca he llegado a entender eso, porque normalmente cuando nieva, cuando hablamos de temperaturas, como hemos comentado, cota de nieve, aunque sea justita, de 1,5 grados, 1 grado, 0 grados, si además se combina con mucha humedad, pues no es ni frío ni calor, es más bien frío, porque 0 grados y con esa humedad tan elevada del 80, 85, 90%, 0 grados es un ambiente frío. Pero sí que es verdad que cuando decimos, por ejemplo, oye, ¿qué temperatura mínima se ha registrado hoy? 0 grados. Ah, mira, pues ni frío ni calor. Yo creo que no, más bien frío, ¿eh? Aunque eso sí, siempre lo hemos comentado, Milton, el tema del frío o el calor es algo siempre relativo. Eso va también un poco dentro de la persona. A lo mejor para una persona puede decir 0 grados, es mucho frío, para mí es mucho frío. Y otra persona puede decir, es frío, pero no tanto. También depende de dónde vivamos. Por eso el frío y el calor es simplemente relativo. No es lo mismo 0 grados para una persona que vive en la ciudad de Murcia o que una persona que vive en Teruel o vive en Soria. El frío y el calor ya es como la lluvia y el mal tiempo y el buen tiempo. Eso va en cada persona. Repetimos un poco, porque me quedé un poco en babia. ¿En qué condiciones meteorológicas entonces es que comienzan a caer esos copos de nieve? Copos de nieve, normalmente la nieve ya, es decir, que toda precipitación cae en forma de nieve, 1,5 grados positivo, de ahí hacia abajo. Entre 1,5 grados y 2,5 grados tenemos lo que se conoce como aguanieve, es decir, cuando estamos en 3 grados tenemos lluvia, ¿no? Baja la temperatura a 2,5 grados. A partir de ahí seguimos teniendo lluvia, pero ya puede combinarse con algún copo suelto. Si seguimos bajando la temperatura a 2 grados positivos, ahí tenemos justo lo que se conoce el aguanieve, es decir, está cayendo lluvia, están cayendo copos al 50%, más o menos. Y cuando ya llegamos a 1,5 grados, hablamos, insisto,
en positivo, es cuando ya la lluvia desaparece y ya pasamos a tener nieve de forma completa. Y si seguimos bajando, 1 grado positivo, medio grado positivo, 0 grados, esa nevada cuajará de forma más significativa. Normalmente cuando tenemos 1,5 grados de temperatura, sí, podemos tener ya nevada, copos incluso grandes, pero le cuesta cuajar en la superficie. Si sigue bajando esa temperatura, además de que seguirá nevando, esa nieve cuajará de forma más consistente. Ahora bien, mi señora piensa igual, que el tiempo muchas veces es traicionero, y te voy a decir por qué. Porque hace unos meses atrás, nosotros seguimos todo el año al Calasparra, un equipo que ha subido preferente la semana pasada, un gran equipo recién ascendido para la categoría. Y un día nos dijiste, van a ir a la Caverina, que es el estadio de Calasparra, este fin de semana. Yo te dije, sí, nos vamos a faltar. Y vos nos dijiste a mí y a mi señora, les digo que no vayan. ¿Por qué? Dice, porque va a llover copiosamente. Muy bien. Ese día había un sol radiante acá en Sejín, y yo le dije a mi señora, qué raro, Juan David se habrá equivocado, vamos al partido. Y ella dijo, sí. Entonces salimos hacia Calasparra. Pero lo que nos llamó muchísimo la atención fue que nos faltarían 3 kilómetros para llegar a Calasparra. Sí. Y siempre con el cielo azul, y de repente, de un momento para el otro, el diluvio universal. Por supuesto el partido no se jugó, no sé cómo el auto no se quedó, no hizo porque el auto es bajo y había lugares que era imposible pasar. Por eso digo, es traicionero, nos traicionó. Sí, es que en muchas ocasiones el tema de los chubascos, cuando tenemos un temporal de lluvia, normalmente la lluvia se reparte de forma homogénea, pero cuando se producen, como a este tiempo que nos vamos ya acercando, primavera y sobre todo verano, nos podemos encontrar diferencias de tiempo, como bien has comentado, en cuestión de kilómetros o incluso de metros, de pasar de un ambiente totalmente soleado a meternos debajo de un chubasco, de un cumulonimbo, un cúmulo congesto, que son los que producen esos chubascos, y pasar del sol al diluvio en apenas medio kilómetro, 500 metros. Y sí que es verdad que en algunas ocasiones hay que tener mucho cuidado, porque las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cuestión de poca distancia y también en poco tiempo. Ahora bien, hablemos de un efecto en meteorología. ¿Qué es? Explicar a la gente qué es, bueno, y a mí, porque lo desconozco totalmente, el efecto Foehn. Sí, el efecto Foehn es un fenómeno, un efecto en meteorología que es muy clásico, que se da en muchas ocasiones, y quizás haya gente que no lo haya oído nombrar en ninguna ocasión, pero nosotros aquí, en la región de Murcia, y más concretamente en nuestra comarca y aquí en Cejín, lo sufrimos en muchas ocasiones a lo largo del año. Y básicamente el efecto Foehn es el siguiente: para que tengamos el efecto Foehn hace falta una cadena montañosa, o al menos que estemos cerca de una cadena montañosa. ¿Qué pasa? Que el viento, vamos a imaginarnos que tenemos esa cadena montañosa de forma perpendicular a nosotros, ¿no? Entonces el viento, digamos de forma vertical, y el viento incide de forma perpendicular, es decir, va subiendo por la ladera de la montaña, es decir, un viento se encuentra con esa ladera de montaña, se ve obligado a ascender, va subiendo, conforme va subiendo se va enfriando, al enfriarse aumenta la humedad y se forma nubosidad, y con esas nubes normalmente precipita, es decir, por esa ladera por la que va subiendo el viento, que se llama barlovento, es decir, que sube el viento, ahí es donde se forma la nubosidad, tenemos precipitaciones, en fin, tenemos un tiempo nublado y húmedo. ¿Qué pasa? Que claro, ese viento cuando llega a la cumbre y llega a la otra vertiente, que se llama vertiente a sotavento, es decir, que desciende el viento, se ve obligado a descender. Y en ese caso, lo que hace es que al descender, por un lado, al aumentar la presión, se calienta, al calentarse se reduce la humedad, y por tanto esa nubosidad va desapareciendo y va dejando lugar a un cielo completamente limpio. Y además, incluso, como hemos comentado, se va recalentando. Por tanto, en el lado a sotavento es donde sube la temperatura y además tenemos sol. Ese es el efecto Foehn, subida
se forma nubosidad y llueve, a barlovento, bajada, a sotavento, las nubes desaparecen y la temperatura se recalienta. Vamos a poner un ejemplo aquí para que la gente lo entienda. En muchas ocasiones, seguro que lo has oído hablar, Milton, llegan las borrascas atlánticas a España, dejan lluvia en toda España y cuando llegan aquí, a la región de Murcia, a la comarca del noroeste, ya apenas llueve y tenemos viento. Ahí se produce el efecto Foehn. ¿Por qué? Pues porque esas masas de humedad y templadas van entrando por el Golfo de Cádiz, van remontando todo el Guadalquivir, van pasando por Cádiz, por Sevilla, por Córdoba, luego van llegando a Jaén y justo cuando llegan a Jaén se encuentran con la Sierra de Cazorla. Sierra de Cazorla, Segura Las Villas, que es donde nace nuestro río Segura, ¿no? Pues bien, allí lo que hacen es elevarse, dejan la nubosidad y dejan allí gran parte de la precipitación. Por eso esa zona es habitualmente más húmeda. Esa zona montañosa del interior del sureste es una zona que recibe de media a lo mejor en torno a 1.000-1.200 litros por metro cuadrado en el año, es decir, por ese efecto Foehn. ¿Qué pasa? Que cuando ya atraviesan esas cadenas montañosas va perdiendo toda la humedad y ya comienza a descender hacia nuestra zona, a meterse por los valles. Ahí se recalienta, se reseca y a nosotros lo que nos llega es, por un lado, unas nubes ya mucho más rotas, prácticamente sol, no nos llega lluvia y además también, como nosotros estamos a sotavento de esos vientos, lo que nos llega son temperaturas mucho más templadas. Ese es el efecto Foehn. Pero es que además el efecto Foehn también algunas veces nos favorece. En ese caso, digamos, nos perjudica porque no nos llega la lluvia, pero ¿y si le damos la vuelta, Milton, y nos llega la lluvia desde el Mediterráneo? Pues ocurre justo lo contrario, que nosotros ahora estamos a barlovento. El viento del Mediterráneo húmedo llega, se estampa con nuestras montañas, nos deja lluvia, pero sin embargo cuando ya vuelve a rebasar esa sierra de Segura y de Cazorla y ya cae hacia la zona de Jaén, ahí ya es un viento más seco y sin lluvia. En fin, que el efecto Foehn va según vaya el viento, es decir, si viene desde el oeste nosotros estamos a sotavento y si viene desde el este estamos a barlovento. Es al fin y al cabo un efecto que hace la atmósfera al desecar la masa de aire cuando va rebasando la montaña. Quizás es algo complejo a la hora de explicarlo, pero básicamente en nuestra zona actúa así. Es un efecto que además, Milton, es muy conocido sobre todo en los Alpes. En los Alpes tanto italianos como franceses, incluso en Suiza, allí tienen muy en cuenta eso, porque hay zonas donde a lo mejor hay autovías que vas atravesando, atraviesan túneles, vas por una autovía lloviendo, cielo completamente gris, atraviesas un túnel, es decir, atraviesas la cresta de montaña y cuando sales al otro lado del túnel te encuentras un día, a lo mejor han pasado 3 o 4 kilómetros, pero te encuentras con un día completamente despejado, con una temperatura más alta. Ese es el efecto Foehn. Barlovento, que sube el viento, sotavento, que desciende. Muy bien. Hemos sentido hablar muchísimas veces de la gota fría. Vaya. Entonces, quisiera que me explicaras y nos explicaras qué es la gota fría, cómo aparece, cómo se forma y dónde es más frecuente en toda España. Sí, en general, el término de gota fría durante los últimos años y las últimas décadas ha levantado mucha expectación, sobre todo porque siempre hemos asimilado, o mejor dicho, casi los medios de comunicación nos han obligado a pensar que gota fría igual a inundaciones, y eso no es así. Primeramente, el origen de gota fría lo fue acuñando, introduciendo sobre todo en nuestro país, en España, allá por los años 70, mediados de los 60, 70 aproximadamente. Los primeros que le dijeron o que hablaran algo de gota fría fueron la Escuela de Meteorología Alemana. Eso lo acuñó mucho Mariano Medina. Yo no había nacido, yo no llegué a conocerlo en activo, pero sí que Mariano Medina, cuando comenzaba a dar el tiempo, a eso de los años 70, finales de los 70, principios de los 80, comenzó a introducir ese término de gota fría que ha quedado ya en la sociedad española, que luego en los últimos años sobre todo ya se hablaba de DANA, que DANA realmente es el nombre técnico. DANA significa depresión aislada en niveles altos. ¿Qué es una gota fría? Normalmente en una circulación atmosférica normal tenemos en nuestra parte, digamos, hacia el sur el aire cálido, hacia el norte, lógicamente, el aire frío, que es como el agua y el aceite, nunca se mezclan. Siempre se están rozando, pero nunca se mezclan porque son diferentes. Uno tiene una temperatura y una humedad superior, en el caso del aire cálido, el aire frío pues es un poquito más seco y entonces no se mezclan nunca. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones, Milton, en las cuales
esa línea, que normalmente suele ser recta, comienza como a ondularse, ¿no? En esa ondulación, pues puede haber algún momento en el que si esa ondulación es fuerte, se quede como aislado y entonces cuando vuelve otra vez a unirse se queda una gota de aire frío abajo, en la parte cálida, y esa gota de aire frío va suelta por ahí. Pues bien, eso es una gota fría, es una bolsa de aire frío que se ha quedado aislada. Por eso insisto, gota fría es igual, es lo mismo que dana, y dana significa depresión aislada en niveles altos. Es una masa de aire frío que se queda desgajada de la circulación general y que va por ahí suelta. Y claro, en nuestra zona, normalmente cuando tenemos una gota fría, una dana, suelen presentarse especialmente en las estaciones equinocciales, es decir, primavera, como vamos ahora mismo, en la primavera, y sobre todo en el otoño, que es cuando más se ondula, digamos, esa línea, que ahora después vamos a hablar también un poco del jet polar, que es cuando se ondula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una gota fría o cuando una dana se posa al norte o sobre nosotros, aunque la tengamos, aquí no van a dejar lluvia, porque normalmente dentro de las danas, de esas gotas de aire frío, la zona de ataque donde se genera la inestabilidad es más hacia la parte delantera. Por tanto, si la tenemos encima o al norte, decimos, hay una gota fría sobre España. Repito, si la tenemos encima o al norte, a nosotros nos va a dejar prácticamente sol, no va a dejar lluvia. Ojo, si esa bolsa de aire frío se va al Golfo de Cádiz o se coloca en Marruecos, desde esa posición sí que estaremos en su línea de ataque y entonces ahí es cuando nos dejará lluvia. Pero, ojo, que esa lluvia no tiene por qué ser torrencial, ya dependerá de la época del año. Normalmente para que llueva aquí en la región de Murcia, de nuestro municipio, en la comarca del noroeste, es casi necesario que haya una dana, porque si no, no tendríamos temporales de levante. Si no tenemos un aire frío que mantenga las nubes, no tendríamos viento de levante. Ahora, ¿qué pasa? Que si esa dana se desgaja, por ejemplo, a finales de agosto, en septiembre o en octubre o incluso en noviembre, como tenemos un mar Mediterráneo caliente después de todo el verano, absorbería mucha humedad en la atmósfera y eso sí generaría lluvias torrenciales. Pero ya digo, no siempre que tengamos una dana o una gota fría vamos a tener lluvias torrenciales. Y su formación es esa, es una bolsa de aire frío que se desgaja de la circulación general, va a ir moviéndose pues de forma bastante errática, son muy difíciles de predecir, pero eso sí, cuando se colocan en el norte de África o Golfo de Cádiz y tenemos bastante humedad en el Mediterráneo, es decir, que está caliente, ahí es cuando sí que nos dejan lluvias torrenciales. La última que hemos tenido potente fue en 2019, que además coincidió con nuestras fiestas patronales aquí en Cejín, que fue del 11 al 14 de septiembre del año 2019, antes de la pandemia, cuando dejó esas fiestas tan lluviosas. Pues bien, eso fue una dana que, claro, tenemos el Mediterráneo caliente, mucha humedad, casi como si fuera el mar Caribe, pues esa combinación aire frío en altura, la gota fría con humedad y ambiente cálido abajo, la combinación perfecta para generar tormentas y esas lluvias torrenciales. Pero repito, gota fría no es sinónimo siempre de lluvias torrenciales. Sí que las pueden producir, pero normalmente suelen dejar lluvia normal o incluso un día soleado si la tenemos encima o incluso hacia el norte. Juan David, hoy creo que contigo voy a salir de dudas de algo que me pasó en más de una ocasión. Cuando jugaba mal al fútbol en Montevideo, nosotros de Montevideo a la capital de Bolivia, La Paz, fuimos en algunas oportunidades con el Liverpool de Montevideo, equipo de primera división de Uruguay. Nada que ver con el Liverpool inglés, esas eran palabras mayores para mí. Pero cuando fuimos allí, no solo notamos por la altura, porque La Paz está a gran altura, el descenso de temperatura. Pero lo principal de todo, que era increíble adaptarse, era el balón. El balón corría el doble de lo que corría en Montevideo, lo que me asombraba. Un compañero me tiraba un pase que, digamos, en Montevideo era normal y se me iba afuera, no llegaba. ¿Por qué pasaban estas cosas? Bueno, básicamente en el tema de Lima, ¿no? La capital del Perú, es que está a mucha altitud. Es que está, no sé el dato ahora mismo exactamente, pero creo que son 3.500 o 3.600 metros de altitud, porque como sabes, en toda la zona, en todo el cono sur,
Además que eres de allí, sobre todo en la parte de Bolivia, toda la zona de los Andes, allí las capitales están a muy altitud, a altitud muy elevada, porque sobre todo en esas latitudes, abajo cerca de la costa, las condiciones meteorológicas son un poco complicadas y por eso se ha ido buscando, ¿no?, la altitud. Pues básicamente el que se vaya tanto el balón es porque la atmósfera es más ligera. Al fin y al cabo, hemos explicado en más de una ocasión, la atmósfera está atraída por la gravedad, es decir, que está aplastada sobre la superficie. Cuanto más nos vayamos en altitud, menos trozo de atmósfera tendremos por encima, la presión va descendiendo y por tanto como que nos volvemos, vamos a decirlo así, un poco más ligeros. Claro, eso se nota cuando hacemos un cambio importante, no, por ejemplo, aquí en Cejín, que estamos en Cejín, subimos a la Peña Rubia, que son 200 metros de desnivel, no vamos a notar prácticamente nada. Pero si hablamos de desniveles de 2.000, 3.000, 4.000 metros, ahí sí que pasa eso, que nos volvemos como un poco más ligeros, hay mucha menos presión y por eso es por lo que probablemente el balón corriera más. Cuando más arriba, menos atmósfera tenemos nosotros por encima y por tanto es más ligero, es mucho más ligero la atmósfera. Eso influye en la temperatura también. Ahora, agregando a esto, te puedo decir que yo era consciente en lo que se refiere al entrenamiento. Quizá me entrenaba más que nadie porque sabía que era un jugador mediocre. Entonces, gracias a mi gran tesón por entrenar, era que finalmente jugaba. Pero también me pasaba otra cosa en Bolivia. Si yo estaba en Montevideo jugando, los 90 minutos a mí me parecían 15. Pero en Bolivia, a los 15, 20 minutos de juego, no podía respirar. ¿Por qué? Pues porque hay menos oxígeno. Conforme nos vamos desplazando hacia arriba, vamos encontrando menos oxígeno. Todos los gases, como hemos comentado, la atmósfera está aplastada, está atraída por la gravedad terrestre, los gases también. Es decir, que el oxígeno, hay más oxígeno siempre a nivel del mar que conforme vamos ascendiendo. Por eso, además, haciendo el símil de los deportistas, sobre todo gente que realiza maratones, todo lo que tiene que ver con atletismo, fútbol, en fin, casi siempre se suele hacer en muchas ocasiones entrenamientos en altitud, porque va adaptando el cuerpo a una tasa de oxígeno inferior. ¿Qué pasa? Que cuando luego alguien, una persona, un chico o una chica, ha entrenado en altitud con una cantidad de oxígeno, que a lo mejor comparándolo con el 100% al 70 o 65%, cuando baja en altitud y juega, por ejemplo, a nivel del mar, va a encontrar mucho más oxígeno y su cuerpo lo que va a hacer, adaptado a la altura, rendir mucho más. Y eso en muchas ocasiones se realiza entrenamientos en las diferentes disciplinas deportivas en altitud, para eso, para que tu cuerpo note menos oxígeno, se vaya poco a poco adaptando. Hay que tener cuidado con lo que se conoce con el mal de altura. También, el mal de altura es algo que puede llegar a ser incluso mortal. No siempre, pero en algunas ocasiones el cuerpo tiende a notar esos cambios, tanto de presión como también de falta de oxígeno, y si no se hace con una aclimatación, digamos, más o menos paulatina, si hacemos el cambio brusco, entonces es cuando nos encontramos con esas diferencias. Y por eso, insisto, hay muchos equipos de fútbol que buscan zonas de entrenamiento, sobre todo cuando se hace la pretemporada, a más altitud, para que cuando juegan a menos altitud a nivel del mar se encuentren con eso, con tasas de oxígeno mucho más superiores y por tanto rindan más. Si haces lo que hiciste tú de Montevideo, que está a nivel del mar, pasamos a esa altitud, pues ocurre lo contrario, te falta. Es como si al motor le falta el oxígeno y no carbura bien, por tanto te cansas mucho más rápido. Entonces tenían razón los directivos y el entrenador cuando nos llevaban 4 o 5 días antes del partido. Esa es la aclimatación que se llama. Es decir, si en Montevideo juegas a un nivel y ese mismo nivel lo llevas a Lima, por ejemplo, si eso lo haces de un día para otro, es que te va a faltar, es que no llegas, es que te vas a quedar sin oxígeno, te falta, ¿no? Te cansas muy rápido. Sin embargo, si el partido es un sábado y nos vamos un lunes, pues ya durante ese tiempo, de forma paulatina, vamos entrenando allí, vamos tomando aire, vamos cogiendo un aire cada vez con menos tasa de oxígeno y ya el cuerpo se ha aclimatado un poco para ese partido del sábado. Si lo hacemos de forma brusca, podemos tener, evidentemente, problemas, que nos cansamos más, que entonces los 90 minutos se hacen bastante largos. Entonces estaba equivocada la gente y mucha de la prensa
cuando decía que lo mejor era llegar el mismo día del partido, 3 o 4 horas antes del mismo. Si las condiciones son las mismas de un punto a otro, sí. Ahora, si cambiamos de condiciones meteorológicas o incluso sobre todo en altitud, lo mejor es aclimatarse, porque si no vamos a tener un problema. Es que pasa lo mismo, por ejemplo, si estamos en una... Vamos a suponer que los dos partidos se realizan a nivel del mar, pero en un sitio la temperatura media es de 5 grados y en otro sitio es de 10 grados bajo cero. Si no adaptamos el cuerpo a esa temperatura, pues vamos a tener problemas. Tendríamos que irnos unos días antes y entonces adaptar a esa temperatura el cuerpo y luego ya jugar el partido. Quizás en el tema de temperatura no sea algo tan definitivo, pero en el tema de altitud sí. El tema de altitud sí, porque al fin y al cabo es que nos falta oxígeno. No es lo mismo que cada vez que respiramos, digamos, traguemos 10 partes de oxígeno, que traguemos solo 6. Tragamos 6 en una respiración, otros 6, ya tenemos 8 menos, y si eso lo hacemos haciendo deporte, es decir, que vamos mucho más acelerados, al final el cuerpo le dice, falta oxígeno, por tanto siempre nos vamos a cansar. Hay que aclimatarse en eso. Incluso se dice, ya quizás me estoy metiendo en terreno que no sé, porque ya del tema de disciplinas deportivas, ¿quiénes son quienes suelen ganar o suelen correr más rápido las maratones? Normalmente los kenianos, ¿no? Y africanos. Pues Kenia es un país que está a mucha altitud, o gran parte del país está a mucha altitud, es decir, que ellos están acostumbrados a tener mucho menos oxígeno. Repito, no soy experto en esto, es algo que he oído tal de disciplinas deportivas y tal, de gente experta en deporte, pero en muchas ocasiones se trata de eso, de que quizás haya que entrenar más en altitud para luego rendir más a nivel del mar. De hecho, no lo sé con seguridad, pero creo que en Sierra Nevada, en la estación de esquí de Sierra Nevada está Prado Llano, y luego un poquito más arriba está lo que se conoce como la Hoya de la Mora. Allí creo que hay un centro deportivo universitario, si no me equivoco, y creo que allí en muchas ocasiones van a entrenar por eso, porque estamos ya a una altitud de unos 2.500, 2.600 metros. Se entrena ahí, tu cuerpo se adapta y luego se rinde más cuando normalmente bajamos abajo. Lo normal es que compitas en zonas, es raro que se compita siempre a 2.000, 3.000 metros de altitud, normalmente suele ser más abajo. Es una adaptación del cuerpo, al fin y al cabo, es jugar un poco con la meteorología también y con la climatología. Muy bien. Terminamos acá con la primera parte, entonces, de la entrevista de hoy, y en pocos segundos, diría yo, no minutos, seguimos conversando con Juan David.